¿Por qué estamos tan cansados? ¿No hemos corrido una maratón? No hemos cavado zanjas ni peleado guerras. No llevamos cadenas. Nadie nos grita ni nos azota. Y sin embargo, estamos agotados. Nos levantamos con una lista infinita de cosas por hacer, pero sin fuerza para empezarlas. Dormimos pero no descansamos. Trabajamos pero no terminamos. Vivimos pero no habitamos el presente. Nos sentimos culpables por no ser más productivos, por no hacer más, por no estar al 100%. ¿Quién nos impuso esta carga? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde el opresor? Byung-Chul Han dice algo incómodo, casi cruel. Ya no necesitas un amo. Tú mismo eres tu propio explotador. En este video, exploraremos por qué el cansancio moderno no es físico, es existencial. Es el cansancio de vivir en una sociedad que no permite el descanso, donde incluso el ocio debe ser útil, donde desconectarse es casi un delito. Esto es la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio no aparece de golpe, no se impone con violencia, no se presenta como una tiranía. Es más bien una transformación silenciosa, un cambio en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Ya no estamos gobernados por un amo visible que nos dice qué hacer. No hay castigos, no hay látigos, no hay vigilancia externa. Pero, curiosamente, nunca habíamos estado tan agotados. El agotamiento que sufrimos hoy no es consecuencia de la opresión tradicional, sino de algo más insidioso, una libertad convertida en carga. Byung-Chul Han lo dice claramente. Ya no vivimos en la sociedad disciplinaria descrita por Foucault, donde el sujeto era obediente, sumiso, vigilado. Ahora vivimos en la sociedad del rendimiento, donde el sujeto es emprendedor de sí mismo, dueño de su agenda, responsable de su éxito y también de su fracaso. Es un cambio radical. Antes se obedecía por miedo, hoy se rinde por presión interna. Antes existía el deber, ahora domina el poder. Y aunque eso suene positivo, en realidad es una trampa disfrazada de libertad. El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo, y lo que es peor, lo hace con orgullo. Se convence de que está eligiendo su camino, de que todo depende de su actitud, de su motivación, de su disciplina. Se repite constantemente, tú puedes, tú debes, tú lo lograrás. Pero en ese discurso de autosuperación, se esconde el veneno de la autoexplotación, porque si todo depende de ti, entonces también todo es culpa tuya. El fracaso ya no se le atribuye al sistema, ni a las condiciones externas. El culpable eres tú, por no rendir lo suficiente, por no tener foco, por no estar alineado con tus objetivos. Este discurso de positividad constante crea un entorno donde no hay lugar para el descanso real, donde incluso el tiempo libre debe ser útil. Si lees, debe ser para aprender. Si haces ejercicio, debe ser para rendir más. Si meditas, debe ser para ser más productivo después. Todo tiene que tener un propósito. Nada puede ser gratuito, lento, sin objetivo. Y eso genera un agotamiento invisible, una especie de fatiga que no se cura con dormir ni con vacaciones, porque no es el cuerpo el que está cansado, es la conciencia. Es el yo que no puede dejar de exigirse, de planificarse, de medirse. Vivimos bajo una economía del rendimiento donde incluso nuestras emociones están al servicio de la eficiencia. Tenemos que ser positivos, tener mentalidad de crecimiento, eliminar la negatividad. Pero el precio de esa supuesta salud mental es la represión del malestar legítimo, del límite humano, del derecho a simplemente estar mal. Han lo llama la violencia neuronal, una violencia que no viene de otros, sino de uno mismo. Nos exigimos ser felices, nos exigimos estar bien, nos exigimos ser plenos, y eso paradójicamente nos enferma. La depresión, el burnout, la ansiedad no son fallos individuales, son reacciones sociales, son reacciones legítimas a un modelo que no deja espacio para la pausa, ni para la fragilidad, ni para el silencio. En la sociedad del cansancio, todo lo que no rinde molesta, todo lo que no produce estorba. Por eso la contemplación está en peligro. Por eso el aburrimiento es visto como algo patológico. Y por eso el descanso real, el profundo, el que repara el alma, se ha vuelto casi un lujo. En este mundo, incluso descansar tiene que estar justificado. Y así, día tras día,
Nos levantamos con una agenda autoimpuesta, con metas personales que parecen nuestras, pero que en realidad han sido programadas por un sistema que aprendió a controlarnos sin necesidad de castigos. Ya no nos explotan desde fuera, lo hacemos nosotros mismos, con gusto, con entusiasmo, con hashtags de motivación. Y al final del día, cuando no hemos logrado todo lo que queríamos, nos culpamos, nos juzgamos, nos agotamos. Esa es la esencia de la sociedad del cansancio. Una era donde la libertad ha sido pervertida hasta convertirse en una obligación, donde el yo, creyéndose autónomo, se ha convertido en su propio tirano. Y todo esto ocurre sin violencia externa, sin represión aparente, porque no hace falta un verdugo cuando tú mismo te llevas al límite. Durante siglos, las sociedades se construyeron sobre el mandato del deber. Hacer lo que se debía, cumplir con la norma, obedecer la ley, respetar la estructura. Había una figura de autoridad clara. El padre, el patrón, el Estado, la Iglesia. Esa autoridad imponía límites, prohibía, castigaba, vigilaba. El sujeto sabía lo que se esperaba de él. El deber era pesado, sí, pero también era visible. Tenía forma, tenía origen, y por tanto podía ser rechazado, desobedecido, criticado. Pero en algún punto, ese deber comenzó a desvanecerse, a perder fuerza, y fue reemplazado por algo más seductor: el poder. Ya no se trata de lo que debes hacer, sino de lo que puedes hacer. Ya no hay un mandamiento, hay una promesa. Ya no se exige obediencia, sino iniciativa. Ya no se castiga la desobediencia, se celebra la superación. Esa es la gran trampa del siglo XXI. Transformamos la obligación en motivación. Y lo que parece un avance, en realidad nos dejó más expuestos, más solos, más vulnerables. Porque el poder, en este nuevo contexto, no es empoderamiento real. Es presión disfrazada de libertad. Es un empuje constante hacia el rendimiento, hacia la productividad, hacia la mejora infinita. Ya no es tienes que trabajar, es tú decides ser exitoso. Ya no es hazlo porque te lo ordeno, es hazlo porque si no lo haces, estás desperdiciando tu potencial. El deber venía de afuera. El poder, ahora, nace desde adentro, y eso lo hace más peligroso. Porque cuando el mandato está fuera de ti, puedes identificarlo, resistirlo, oponerte. Pero cuando el mandato está dentro de tu cabeza, cuando tú mismo te repites que deberías estar haciendo más, rindiendo más, siendo más, entonces ya no puedes escapar. Te conviertes en juez y parte, en víctima y carcelero, en verdugo y condenado. Esa es la nueva forma de poder que describe Byung-Chul Han. Un poder que ya no oprime con fuerza, sino que seduce con oportunidades. Que ya no limita, sino que expande. Pero que en esa expansión infinita, agota. Porque el puedes hacerlo todo se convierte muy pronto en tienes que hacerlo todo. La multiplicación de opciones no nos libera, nos abruma. La promesa de libertad ilimitada se convierte en ansiedad permanente. Antes bastaba con cumplir, ahora hay que destacar. Antes había un horario, ahora el trabajo se filtra en cada minuto del día. Antes había reglas, ahora hay métricas, likes, vistas, resultados. Todo se mide, todo se compara, todo se monetiza. Vivimos bajo una lógica en la que todo vale si produce algo. Y si no produce, no vale. Así la presión ya no viene del jefe ni del sistema, sino del espejo. Nos miramos cada día con exigencia, con frustración, con culpa. Porque nunca es suficiente, porque siempre hay más por hacer. Porque en el fondo, sentimos que no estamos a la altura del ideal que nos prometieron. El paso del deber al poder no fue un salto a la libertad, fue una sofisticación del control. Un control que ahora no necesita amenazas, ni castigos, ni vigilancia. Solo necesita motivación, metas y un yo obsesionado con superarse. Lo paradójico es que queremos haber conquistado la autonomía, pero lo que hemos conquistado es la forma más profunda de dependencia. La necesidad de justificarnos todo el tiempo. Justificarnos por descansar, por no producir, por no crecer. Justificarnos incluso por simplemente ser. El sujeto del deber sabía que su valor venía de afuera, de cumplir. El sujeto del poder, en cambio, cree que su valor depende de sí mismo.
Y eso lo vuelve infinitamente más frágil, porque no hay nadie a quien culpar. Solo queda culparse a uno mismo. Esta transición de estructuras externas a impulsos internos marca la esencia de la sociedad del cansancio. Nos promete libertad, pero nos entrega agotamiento. Nos promete autonomía, pero nos deja solos frente a un ideal inalcanzable. Y mientras tanto, seguimos adelante. Nos decimos que estamos eligiendo, que somos dueños de nuestra vida. Pero lo que estamos haciendo muchas veces es simplemente responder al mandato silencioso del rendimiento, del éxito, de la superación perpetua. Y ese mandato, aunque no grita, pesa. Aunque no se impone, desgasta. Aunque no se ve, nos consume por dentro. La autoexplotación es una forma moderna de esclavitud, pero sin amo, sin látigo, sin prisión. Es una cadena que llevamos dentro, una voz que no grita pero insiste. Ya no trabajamos por obligación, sino por deseo. Y eso, lejos de liberarnos, nos vuelve más vulnerables. Byung-Chul Han dice que hoy no necesitamos que nadie nos explote. Ya lo hacemos nosotros mismos. Nos levantamos y antes de tocar el suelo ya revisamos mensajes, correos, tareas. Empezamos el día con la sensación de estar en deuda, de ir tarde, de tener que ponernos al día con todo. Cada jornada se vuelve una carrera. Y el objetivo nunca está claro, pero sí lo está la sensación de insuficiencia. No importa cuánto hagas, siempre hay algo más por hacer. Antes el trabajo estaba limitado por un horario, por un espacio físico. Hoy lo llevamos en el bolsillo, en la mente, en la sangre. Siempre conectados, siempre disponibles, siempre con la sensación de que podríamos estar haciendo más. Esta es la esencia de la autoexplotación. No hay necesidad de vigilancia porque nos vigila nuestra propia conciencia. No hay castigo externo porque el castigo viene del juicio interno. No hay látigo porque ahora el látigo es la culpa. El lenguaje de la productividad lo ha invadido todo. No solo queremos trabajar mejor, queremos dormir mejor para trabajar mejor, comer mejor para rendir más, meditar para ser más eficientes. Hasta nuestros momentos de descanso se han convertido en inversiones de rendimiento. Nada escapa a la lógica de la mejora continua. Y lo más inquietante es que lo hacemos voluntariamente. Lo compartimos con orgullo. Mostramos nuestras rutinas, nuestras agendas, nuestras métricas de éxito personal. No nos damos cuenta de que esa supuesta libertad es en realidad una forma sutil de control. Han lo dice con claridad. El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo creyendo que se está realizando. Y esa creencia es la trampa perfecta. Porque cuando tú mismo eres tu jefe, tu marca, tu proyecto, no hay límite, no hay horario de salida, no hay espacio para el error, no hay momento para el fracaso. Todo se vuelve responsabilidad tuya. El estrés, la ansiedad, la fatiga crónica ya no son síntomas del sistema, sino fallos de carácter. Si estás mal, es porque no supiste organizarte, porque no fuiste disciplinado, porque no te motivaste lo suficiente. Esta lógica es brutal porque convierte el sufrimiento en una culpa personal. El cansancio ya no se puede mostrar porque sugiere debilidad. La pausa se vuelve sospechosa. El aburrimiento se interpreta como pérdida de tiempo. Y así, día tras día, vamos empujando nuestros propios límites, creyendo que avanzamos, cuando en realidad nos desgastamos. Lo más perverso de la autoexplotación es que se disfraza de libertad. Nadie te obliga, nadie te lo impone. Tú lo eliges, tú lo decides, tú lo defiendes, incluso cuando te destruye. Es la forma más eficiente de dominación. Hacer que el sujeto ame su propia esclavitud. Y lo haga con entusiasmo. Y lo comparta con filtros y frases motivacionales. Nos vendieron la idea de que ser nuestro propio jefe era la cumbre de la autonomía. Pero ser tu propio jefe significa también ser tu propio empleado, tu propio evaluador, tu propio fiscal. No hay descanso cuando todo depende de ti. No hay paz cuando tú mismo eres el campo de batalla. La autoexplotación genera una fatiga que no es visible, pero se acumula. No es una carga que se vea desde fuera, pero se arrastra por dentro. Nos reímos menos, dormimos peor, nos desconectamos de lo que no produce, de las conversaciones lentas, de las caminatas sin propósito, de los momentos sin objetivos. Y así, el tiempo deja de ser vida, para convertirse en recurso, en capital, en inversión. La paradoja es cruel. En nombre de la libertad, hemos aceptado voluntariamente nuestra sobrecarga. Y cuanto más nos exigimos, más admiración parece generar. Vivimos en una cultura que aplaude al que no para, que romantiza la agenda llena, que glorifica el cansancio como medalla de éxito. Pero esa admiración es hueca, porque detrás del brillo está el desgaste. Detrás de la productividad está el vacío. Y detrás del entusiasmo, muchas veces, hay dolor. Un dolor que no se dice, porque en esta sociedad rendirse también es un fracaso.
Byung-Chul Han no propone dejar de hacer, no propone una vida pasiva o estéril. Lo que propone es reconocer que esta lógica de autoexplotación nos está llevando al límite, que vivir no puede ser una tarea interminable, que el valor de una persona no debería medirse en función de cuánto produce, que descansar no es rendirse, es resistir, es rebelarse ante un sistema que quiere hacer de cada momento algo útil, algo rentable, algo eficiente. Y recordar, al menos por un instante, que no somos máquinas, que somos cuerpos, que somos mente, pero también somos alma. Y el alma no se rinde, se habita. El cansancio de hoy no es muscular. No es el que sentían los obreros al salir de la fábrica. No es el del cuerpo agotado por el esfuerzo físico. Es un cansancio silencioso, invisible, sin causa aparente. Es el agotamiento del alma, de la mente, del pensamiento. Byung-Chul Han lo llama cansancio neuronal. Es una fatiga que no proviene del hacer en exceso, sino del pensar en exceso, del exigirse en exceso, del vivir bajo una tensión constante, aunque no haya movimiento visible. Es el desgaste que nace de estar todo el tiempo alerta, conectado, comprometido con 1000 tareas que parecen pequeñas, pero que juntas nos devoran por dentro. Vivimos rodeados de estímulos, notificaciones, correos, mensajes, demandas. Todo nos exige atención. Todo reclama una respuesta inmediata. Y cada interrupción, por mínima que sea, desgasta nuestro sistema nervioso. Poco a poco la mente se satura, pero no lo notamos enseguida porque no duele como un músculo. Se manifiesta de otras formas: apatía, insomnio, irritabilidad, ansiedad. A veces se siente como una niebla en el pensamiento, a veces como un peso constante en el pecho. Otras simplemente como una incapacidad de disfrutar. Nada entusiasma, nada emociona. Todo se vuelve plano. El mundo pierde brillo. Y aún así, seguimos. Nos decimos que es normal, que es parte de la vida adulta, que todos se sienten así. Pero no es normal. Es un síntoma. Es el resultado de un entorno que nos exige estar disponibles siempre, que no permite la desconexión, que valora más la velocidad que la profundidad. El cansancio neuronal es consecuencia directa de una sociedad que ya no sabe detenerse, que desprecia el silencio, que no tolera la lentitud, que convierte cualquier pausa en culpa. Antes, cuando alguien se sentía mal, podía descansar. Hoy, si te detienes, quedas fuera. Si no produces, desapareces del algoritmo, del mercado, de la conversación. Por eso seguimos adelante aunque estemos agotados. Seguimos cumpliendo aunque por dentro estemos vacíos. Nos hemos vuelto expertos en simular energía. Sonreímos por fuera, mientras por dentro todo tiembla. El problema es que esta fatiga no tiene un fin claro. No hay un punto de llegada. No hay premio por resistir más. Solo hay desgaste acumulado. Y tarde o temprano, el sistema colapsa. El cuerpo se revela, el cerebro se apaga, la mente se quiebra, y entonces llegan los diagnósticos: ansiedad generalizada, depresión funcional, burnout. Palabras nuevas para malestares antiguos, pero ahora invisibles. Y lo más cruel es que muchas veces la solución que se ofrece es más rendimiento. Cursos de productividad, apps de organización, hacks mentales. Todo para seguir funcionando, no para sanar. Como si el problema fuera la ineficiencia y no el exceso. Como si la mente fuera una máquina a la que solo hay que darle mantenimiento. Pero no lo es. La mente no se repara con horarios ni con listas. Necesita descanso verdadero. Necesita vacío. Necesita no tener que responder a nada. No estar disponible. No ser útil. El cansancio neuronal es el precio de una vida sin contemplación, donde cada minuto debe tener un propósito y cada acción debe ser validada. Pero el alma no funciona así. El alma necesita espacio sin sentido, sin objetivos, sin metas. Necesita divagar, desconectarse, flotar. Es en ese estado donde surgen las ideas más profundas, las emociones más genuinas, las decisiones más verdaderas.
Han propone una resistencia silenciosa. Recuperar el derecho al aburrimiento, a la lentitud, al no saber qué hacer, no como vagancia, sino como forma de cuidado. Cuidar la mente no es forzarla a rendir más, es permitirle detenerse, respirar, sentir, pensar sin producir. El verdadero descanso no está en dormir 8 horas ni en tomarse un fin de semana libre. Está en liberarse, aunque sea por instantes, de la lógica del rendimiento, en no tener que justificar tu tiempo, en mirar por la ventana sin necesidad de explicarlo, en sentarse en silencio sin que eso sea pérdida, porque cada vez que protegemos ese espacio sin ruido, sin demanda, sin utilidad, estamos salvando una parte de nosotros que la sociedad del cansancio intenta eliminar. Esa parte que aún recuerda lo que es vivir, no solo funcionar. En apariencia, la positividad es algo bueno. ¿Quién podría estar en contra de pensar en positivo, de mirar el lado bueno de las cosas, de mantener una actitud optimista? Pero Byung-Chul Han advierte que el exceso de positividad no nos libera, nos enferma. Lo que en principio parece una herramienta de bienestar se convierte en un mecanismo de presión. En la sociedad del rendimiento, el discurso de la positividad se impone como un deber emocional. Tienes que ser feliz, tienes que estar agradecido, tienes que encontrarle sentido a todo, incluso al sufrimiento, incluso al cansancio. La tristeza no tiene lugar, el enojo molesta, la queja es vista como debilidad. No importa cómo te sientas realmente, hay que mostrar entusiasmo, motivación, sonrisa, y si no lo haces, algo anda mal contigo. El problema nunca es el entorno, es tu actitud. Este mandato de estar bien a toda costa no permite el malestar, lo reprime, lo disfraza, lo niega, pero lo que no se expresa se acumula, y lo que se acumula tarde o temprano estalla. En ansiedad, en angustia, en ese cansancio sin nombre que no se cura con dormir. La positividad obligatoria convierte la vida en un escaparate. Ya no basta con estar bien, hay que demostrarlo, hay que publicar la versión feliz de uno mismo. Mostrar logros, mostrar sonrisas, mostrar progreso, aunque por dentro haya vacío, aunque por dentro haya dolor. En redes sociales todo es superación, éxito, transformación personal. La narrativa dominante es si quieres, puedes, y si no puedes, es porque no quieres lo suficiente. Esa idea, que se repite como mantra, traslada toda la responsabilidad al individuo. El sistema desaparece, la estructura social se esfuma. Solo quedas tú y tu voluntad. Y eso te deja completamente solo frente a tu malestar. Te hace creer que si estás mal, es por tu culpa, porque no le pones ganas, porque no tienes mentalidad de crecimiento, porque no vibras alto. Han lo llama la violencia de lo igual. Cuando todo tiene que ser positivo, todo lo negativo se convierte en error. Y ese error se vive en silencio porque no está permitido hablar de él. Entonces nos volvemos expertos en simular que estamos bien, en funcionar con la batería emocional agotada, en sonreír mientras nos rompemos por dentro, porque mostrar fragilidad es mostrar derrota, porque decir no puedo es casi un acto de traición. Esta cultura de la positividad excesiva borra la complejidad de la experiencia humana, nos convierte en personajes de una comedia permanente, en trabajadores del ánimo. Ya no basta con rendir físicamente, hay que rendir emocionalmente. Estar motivado, enfocado, feliz, como si la felicidad fuera una obligación más en la lista de tareas. Pero la felicidad real no se ordena, no se exige, no se produce por presión. Llega en los momentos de pausa, en los encuentros sinceros, en los días que no pasa nada. En cambio, la positividad forzada es otra forma de productividad, otra exigencia disfrazada de bienestar. Y cuando esa exigencia se convierte en norma, empezamos a desconfiar de nuestras propias emociones. Sentir tristeza se vuelve incómodo. Estar cansado es un problema que hay que solucionar, no una señal que hay que escuchar. Y así nos desconectamos de lo más humano, la ambivalencia, porque la vida también es frustración, aburrimiento, vacío, y todo eso tiene un valor. El exceso de positividad elimina el derecho a estar mal, y sin ese derecho nos volvemos frágiles, porque no aprendemos a evitar el dolor, solo a taparlo, y lo que se tapa no desaparece, se acumula, se pudre, se vuelve sufrimiento crónico. Han propone recuperar el espacio para el malestar, no romantizarlo, pero tampoco negarlo, escucharlo, aceptarlo como parte legítima de la existencia,
porque en ese malestar muchas veces está la señal de que algo necesita cambiar. No tú, no tu actitud, sino el entorno, la lógica, la velocidad, las exigencias. Y solo cuando recuperamos ese espacio para sentir sin presión, para estar mal sin culpa, es que podemos empezar a descansar de verdad, a sanar desde dentro, a dejar de fingir, porque no hay descanso más profundo que el de poder ser uno mismo, incluso cuando uno mismo está roto. Una de las consecuencias más invisibles y más inquietantes de la sociedad del cansancio es la desaparición del otro. En un mundo dominado por el rendimiento, por la productividad y por el yo como proyecto constante, lo distinto, lo que no encaja, lo que no refleja nuestra propia imagen, comienza a desvanecerse. Byung-Chul Han lo plantea con claridad. Vivimos en una sociedad narcisista, no por vanidad, sino por estructura. Todo gira en torno a uno mismo, mis objetivos, mi marca personal, mi rutina, mis hábitos, mi crecimiento. Y en ese encierro del yo consigo mismo, el otro deja de tener lugar. No hay espacio para lo que me interrumpe, para lo que no comprendo, para lo que no puedo controlar. El otro, en sentido profundo, es lo distinto, lo que me desafía, lo que me descentra. Pero en una cultura de la eficiencia, lo que descentra, molesta. Lo que no se puede asimilar, se elimina. Preferimos lo idéntico, lo que confirma nuestras creencias, lo que refuerza nuestras ideas. Nos rodeamos de lo que ya conocemos, de lo que nos devuelve nuestra propia imagen, de lo que no nos incomoda. Y así, el otro desaparece. No porque muera, sino porque deja de ser visto. En las redes sociales, esto es evidente. Seguimos a quienes piensan como nosotros. Nos enfadamos con lo diferente. Cancelamos, silenciamos, bloqueamos. Todo está diseñado para ofrecernos un reflejo constante. El algoritmo nos muestra lo que queremos ver, nos da la razón, nos mantiene en una burbuja donde no hay interrupciones, no hay conflicto real, no hay verdadera alteridad. Han dice que vivimos bajo la dictadura de lo igual. Y cuando todo es igual, todo se vuelve plano, todo se vuelve aburrido, todo pierde fuerza, porque el pensamiento profundo, la emoción verdadera, nacen del encuentro con lo otro, con lo que no soy yo, con lo que me desafía, con lo que me hace dudar. Pero la sociedad del rendimiento no quiere duda, quiere foco, quiere claridad, quiere acción constante. Y para eso el otro se convierte en obstáculo, en ruido, en algo que me distrae de mi productividad. Incluso en las relaciones personales lo notamos. Las conexiones son cada vez más rápidas, más superficiales, más funcionales. Buscamos afinidad, no conflicto. Queremos vínculos que no molesten, que no nos hagan perder tiempo. El otro debe ser complemento, no desafío. Todo se convierte en espejo. Incluso el amor se transforma en un espejo narcisista. Ya no buscamos al otro por su misterio, por su diferencia, sino por su utilidad, por su encaje con nuestro estilo de vida. El otro ya no es otro. Es una extensión de mí. Y eso, poco a poco, empobrece la experiencia humana. Porque sin otro no hay diálogo real. Sin otro no hay aprendizaje. Sin otro no hay transformación. Lo más peligroso es que ni siquiera notamos esta desaparición, porque creemos que estamos más conectados que nunca, más comunicados, más informados. Pero lo que ha crecido es la exposición, no el encuentro. Mostramos mucho, pero nos encontramos poco. Hablamos mucho, pero escuchamos poco. Y cuando alguien no se ajusta a nuestras ideas, lo cancelamos, lo ridiculizamos o lo descartamos. La diferencia ya no se tolera, se elimina, y con ella desaparece la posibilidad del pensamiento verdadero, porque el pensamiento solo nace del roce con lo otro. Lo idéntico no genera ideas nuevas, solo repite, solo confirma, solo reproduce lo que ya está. Han nos recuerda que lo humano no es lo que se repite, sino lo que se encuentra, lo que se enfrenta, lo que se transforma en el contacto. Recuperar al otro no es solo un acto ético, es un acto de resistencia. En un mundo que nos encierra en nosotros mismos, mirar hacia afuera, escuchar de verdad, abrirse a lo distinto, es una forma de rebelión, de frenar el agotamiento de lo igual, de devolverle al pensamiento su tensión vital, de recordarnos que no estamos solos en un proyecto individual llamado yo, sino que somos parte de algo más grande, más complejo, más humano. Algo que no se mide, que no rinde, que no se controla.
pero que da sentido. Ante una sociedad que nos agota con su ruido, su velocidad y su exigencia constante de rendimiento, Byung-Chul Han no ofrece fórmulas de productividad ni métodos para optimizar el tiempo. Su propuesta es más radical, más simple y a la vez más difícil de aceptar. Detenerse. Hacer menos. Incluso no hacer. Recuperar el silencio, el aburrimiento, la lentitud. Elementos que hoy son casi criminales en una cultura que todo lo convierte en tarea. Vivimos atrapados en una lógica donde el valor está asociado al hacer, al producir, al demostrar. Y por eso nos cuesta tanto descansar de verdad. Cuando no hacemos nada, nos sentimos culpables. Cuando no rendimos, sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Pero Han propone lo contrario, que es justamente en ese tiempo perdido donde empieza la verdadera vida. Porque solo cuando no estamos obligados a cumplir, ni a demostrar, ni a lograr algo, podemos comenzar a reconectar con nosotros mismos. La solución no está en encontrar nuevas formas de ser productivos sin agotarnos. Está en salir de esa lógica, en desactivar la obligación de que cada instante tenga un propósito. Recuperar el derecho a la pausa, al silencio, a estar simplemente ahí, sin hacer nada útil. En una cultura que idolatra el movimiento constante, quedarse quieto es un acto de resistencia. En una época donde todo se comparte, callar es un gesto revolucionario. Y en un mundo que desprecia el aburrimiento, permitirse aburrirse puede ser el primer paso hacia una mente libre. El aburrimiento del que habla Han no es el hastío vacío de mirar el techo sin sentido. Es el espacio interior que se abre cuando dejamos de llenar cada segundo con ruido. Es el terreno fértil donde nace el pensamiento profundo, la creatividad, incluso la paz. Es un aburrimiento fecundo, no estéril. Un descanso real, no programado. En lugar de forzarnos a hacer más cosas para descansar, yoga, meditación, caminatas conscientes, que muchas veces se convierten en tareas más dentro de la agenda, Han propone simplemente no hacer. No con culpa, sino con presencia. No con ansiedad, sino con aceptación. Contemplar sin producir. Sentarse sin objetivo. Mirar sin necesidad de registrar nada. Pensar sin intención de comunicarlo. En el fondo, lo que Han plantea es que el alma necesita sombra. Necesita zonas oscuras, no medibles, no visibles. El exceso de transparencia, de exposición, de hiperactividad, nos ha robado el espacio interior. Ese que se forma cuando dejamos de estar disponibles para el mundo. Solo en esa oscuridad suave, silenciosa, aparece algo parecido a lo sagrado, a lo humano, a lo vivo. Por eso, descansar no es una función más, es una necesidad existencial. Es el acto de volver a uno mismo sin exigencia, de habitarse sin necesidad de justificar nada. Es, quizás, la forma más profunda de libertad. No esa libertad que nos empuja a hacer de todo, sino la que nos permite no hacer nada sin sentirnos menos. No se trata de dejar de trabajar, ni de negarse al esfuerzo. Se trata de recuperar el equilibrio, de entender que no todo momento debe ser funcional, que la vida no es una serie de objetivos cumplidos, que existe un valor inmenso en la pausa, en el silencio, en el tiempo no capitalizado. Es ahí donde se reconstruye el alma, donde se repara lo que el rendimiento rompe, donde recordamos que ser humano no es producir, es sentir, es pensar, es descansar. En un mundo agotado por su propio ruido, quien se atreve a guardar silencio, a bajar el ritmo, a detenerse, está resistiendo. Está diciendo, mi valor no depende de mi utilidad. Mi existencia no necesita justificarse. Estoy aquí, y eso basta. Quizás lo más doloroso no sea estar cansado. Lo más doloroso es no entender por qué lo estamos. Porque no tiene sentido. Porque no hicimos nada grande, ni cargamos piedras, ni corrimos bajo la lluvia. Solo vivimos. Solo existimos como se nos pidió, con enfoque, con productividad, con disciplina, y, sin embargo, algo en nosotros se rompió. Algo se fue gastando con cada obligación que nos impusimos sin cuestionarla, con cada momento en que preferimos rendir en lugar de respirar.
con cada vez que dijimos sí puedo, cuando por dentro gritábamos ya no quiero. Han nos ha mostrado que no estamos fallando por no ser más eficientes. Estamos fallando por habernos olvidado de lo esencial, por haber dejado de lado todo aquello que no rinde, pero nos sostiene. El silencio, la lentitud, la contemplación, el vínculo con lo otro, el misterio, la sombra. En este mundo, incluso el alma está obligada a ser útil, pero hay una fuerza en decir basta, una dignidad en el cansancio que se reconoce, una luz en el alma que se permite parar. Tal vez la verdadera revolución ya no sea avanzar, correr o lograr. Tal vez sea sentarse, escuchar, detenerse, mirar el cielo sin contar los minutos. Tal vez resistir hoy significa desobedecer al mandato de la productividad. Y entonces, al final del día, cuando todo ha sido dicho, cuando la productividad se apaga y el mundo guarda silencio por un instante, tal vez queda una sola pregunta. ¿Quién eres cuando ya no estás rindiendo? ¿Quién queda cuando no estás cumpliendo tareas, demostrando valor, respondiendo mensajes, superándote a ti mismo? Tal vez ahí, en esa pausa sin propósito, en ese silencio sin explicación, empieza la vida real. No la vida medida en logros, sino la que se habita sin tener que ser más que simplemente ser. El exceso de positividad no conduce a una vida mejor, conduce a una parálisis del alma, a una sociedad enferma de sí misma.